Hola, vamos a hacer el ejercicio 16 del trabajo práctico número 2, donde nos dan una serie de sistemas de ecuaciones lineales y tenemos que estudiar la compatibilidad, es decir, si tienen o no solución y en caso de que la tuvieran, qué tipo de solución tienen, y determinar, dice, el conjunto solución aplicando el método de eliminación de Gauss. Este ejercicio nos permite repasar un poco cuáles eran los alcances y las implicancias del método de eliminación de Gauss para resolver sistemas de ecuaciones, método que ustedes seguramente vieron en el seminario de ingreso. Primero vamos a hablar un poco de cuáles son las ideas que subyacen detrás del método de Gauss y después vamos a realizar propiamente los sistemas, resolver los sistemas que nos da el ejercicio. La idea básica es que, dado un sistema de ecuaciones lineales, yo puedo obtener un sistema de ecuaciones equivalente. Esto quiere decir un sistema que tenga el mismo conjunto solución, pero que ese nuevo sistema sea más fácil de resolver que el que me dieron, ¿sí? Y para ello, uno parte de la idea que cuando uno tiene un sistema de ecuaciones lineales, obviamente, uno puede hacer una serie de operaciones elementales sobre esas ecuaciones que no alteran la solución del sistema. Es decir, yo puedo ir operando con las ecuaciones de manera tal de obtener sistemas que son equivalentes, en el sentido en que tienen siempre la misma solución. ¿Qué operaciones elementales puedo hacer sobre el sistema de ecuaciones? Puedo intercambiar el orden de dos ecuaciones, puedo multiplicar cualquiera de las ecuaciones que tenga por algún escalar que sea distinto de cero, y puedo sumarle a una ecuación un múltiplo de otra ecuación. Ahora bien, el método de Gauss trabaja con una matriz asociada al sistema de ecuaciones que tenemos, que es la matriz que se suele llamar ampliada o aumentada del sistema, que se construye a partir de la matriz de los coeficientes, es decir, la matriz de los números que multiplican a las incógnitas en todas las ecuaciones que tenemos, más una columna que se agrega a la derecha, que es la columna de los términos independientes. Con esa matriz ampliada lo que vamos a hacer es ir trabajando con operaciones elementales por filas. ¿Qué son las operaciones elementales por filas? Bueno, son el equivalente o el análogo a las operaciones elementales que mencionamos recién que se podían hacer sobre el sistema de ecuaciones. Entonces básicamente tenemos tres tipos de operaciones sobre las filas, a saber que podemos intercambiar dos filas de lugar, que a una fila la podemos multiplicar por un escalar distinto de cero y que a una fila le podemos sumar un múltiplo de otra. Y siempre lo que vamos a ir obteniendo entonces van a ser distintas matrices que representan sistemas de ecuaciones equivalentes al dado. La idea es poder ir operando con esas matrices hasta llegar a una matriz escalonada. Esa matriz que está en su forma escalonada básicamente tiene dos o tres características para poder decir que la matriz está en su forma escalonada. La primera de ellas es que si tengo una fila que tiene ceros, esa fila o esas filas, porque pueden ser más de una, que tengan todos ceros sus elementos, tienen que ir en la parte de abajo de la matriz. La otra propiedad que tiene que tener una matriz para estar en su forma escalonada es cuando aparece el primer número de una fila distinto de cero, ese elemento se llama el elemento principal. La idea es que en cada fila el elemento principal tiene que estar más a la derecha que el elemento principal que corresponda a una fila superior a ella. Es decir, a medida que voy bajando con las filas, el elemento principal tiene que estar cada vez más a la derecha. Esas dos propiedades básicas son las que en muchos libros aparecen como las que definen una matriz que esté en su forma escalonada. En muchos otros libros también agregan una tercera condición, que es que ese elemento principal sea un 1. Para resolver el sistema nosotros no necesitamos, por Gauss, digamos, no necesitamos que el elemento principal de cada fila sea un 1, sino que simplemente vamos a pedir las dos condiciones necesarias, digamos, que si las filas que están con 0 estén en la parte
de abajo, digamos, de la matriz, sean las últimas de la matriz, y que cada vez que aparezca un elemento principal, lo que tiene que pasar es que los elementos principales de las filas superiores tienen que estar más a la izquierda. O sea, a medida que bajo, cada vez el elemento principal de cada fila está más a la derecha. Esto me permite llegar, entonces decíamos, a una matriz escalonada que es equivalente a la dada, que va a representar un sistema de ecuaciones equivalente y que va a ser de más fácil resolución. Bueno, vamos a empezar entonces con el primero de los ejercicios que tenemos, que es un sistema de 3×3 que estamos viendo en este momento en la pantalla. Vamos a plantear entonces la matriz que corresponde a este sistema. Y acá tenemos entonces nuestra matriz. Fíjense que yo hice una pequeña línea que separa la parte de los coeficientes de la parte de los términos independientes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Llevarla a la forma escalonada. Y para eso dijimos que podíamos ir trabajando con operaciones elementales por filas. Habitualmente lo que se trabaja es, en la primera fila se toma el primer elemento, que suele llamarse pivot, y lo que yo voy a necesitar es poner ceros debajo de ese primer elemento, o sea, en este caso, en las filas 2 y 3. Bien, ¿cómo hacemos eso? Esto ya vamos a tratar de hacerlo relativamente rápido porque ustedes en el ingreso lo vieron. Y entonces lo que sí quiero marcar un poquito es cómo es la notación que estoy utilizando, ¿no? Lo primero que hago es poner cuáles son las filas que voy a modificar. En este caso voy a modificar la fila 2 y la fila 3. Y después digo qué operación le hago a esa fila 2 y a esa fila 3. Hay distintas maneras de ir operando por filas. Y cada uno tiene métodos distintos que pueden servir. Yo les voy a mostrar uno en particular. Bueno, en este caso es bastante simple. Tomo la fila y le resto siempre un múltiplo de la fila donde está el pivot. En este caso el pivot está en la fila 1. Y entonces lo que voy a hacer es a la fila que yo quiero introducir mi cero, en este caso por ejemplo supongamos a la fila 2, le resto el número donde quiero poner el 0, el primer elemento de la fila 2, dividido el pivot, que en este caso es 1. Y ese número que obtengo, en este caso me quedó el 3 simplemente, lo multiplico por la fila del pivot. Por ejemplo, para la fila 3 yo quiero introducir un 0 en el elemento 3,1, donde está el 2. Entonces lo que hago es a la fila 3 le resto un múltiplo de la fila del pivot, un múltiplo de la fila 1. ¿Qué número va a multiplicar la fila 1? El número que surge de poner el elemento donde yo quiero poner el 0, que es el 2, dividido el pivot, que es el 1. Por supuesto que uno acá puede decir, bueno, pero acá es fácil ver que si yo a la fila 2 le resto el doble de la fila 1, me va a quedar un 0. Pero ese, digamos, ese pequeño método que les estoy explicando es útil en casos donde uno tenga dudas de cómo hacer para poner un 0, y es a su vez totalmente algorítmico. O sea, lo único que hay que hacer es siempre repetir los mismos pasos, ¿no? Bien, hice eso, obtuve una segunda matriz. Fíjense que esta matriz todavía no está en su forma escalonada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, fíjense, el elemento principal de la fila 3, que es un 1, está a la izquierda del elemento principal de la fila 2. Y lo que dijimos fue que a medida que yo voy bajando, los elementos principales tienen que ir quedando cada vez más a la derecha. Por lo tanto, acá lo que puedo hacer simplemente es cambiar el orden de la fila 2 por la fila 3. Era otra operación elemental permitida, intercambiar orden de filas. Y ahora sí me quedó una matriz que está escalonada. Fíjense que acá sí, ahora tengo que el elemento principal de la fila 3 está más a la derecha que el elemento principal de la fila 2, o sea, el elemento distinto de 0, el primer elemento que aparece distinto de 0 de la fila 2, y a su vez ese está más a la derecha que el elemento principal de la fila 1. A veces esta forma de tratar de llevar la matriz ampliada original a esta forma escalonada, a veces dicen que se la triangula. Bueno, eso, digamos, no sería, si bien es habitual esa palabra, digamos, utilizarla, no sería quizá del todo correcto, en el sentido en que vamos a ver que a veces las formas escalonadas no necesariamente son matrices triangulares, digamos, ¿no? Bueno, una vez que llegué a esto, ¿qué es lo que tengo? Bueno, tengo un sistema de ecuaciones
que está, digamos, de manera implícita escrita en la matriz, que es más fácil de resolver, porque por ejemplo en este caso me quedó que la última fila representa una ecuación que tiene una única incógnita, que es z. Entonces simplemente la última fila me representa la ecuación 5z igual a 10, con lo cual despejo el valor de z, y a partir de acá voy haciendo una serie de sustituciones hacia arriba, digamos, tomando ahora la próxima fila superior. Eso me representa otra ecuación, en este caso i más 3z igual a 5. Como ya tengo el valor de z, hago un reemplazo, hago la sustitución y obtengo el valor de i. Finalmente, con los valores de i y de z, reemplazo en la primera ecuación para obtener el valor de x. Quiere decir que acá tengo, en este caso, un valor de x, uno de y y uno de z específicos. Por lo tanto, es un sistema compatible determinado, ¿sí? Es decir, tenemos una única solución. Y yo lo escribí en este caso en el mismo formato que está escrito en la solución o en la parte de soluciones de la guía. Bueno, en el próximo video vamos a hacer entonces los otros ejercicios que están o los otros puntos que están en el ejercicio 16, y seguimos entonces ahí.